Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural. Ponemos nuevamente aquí sobre la mesa 3 temas que espero sea de su interés y vamos a platicar en la próxima hora de este viaje que ha realizado este día lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos para mantener el día de mañana martes una reunión con el presidente Joe Biden. Así que temas de seguridad y economía, migración, parece que es ahí donde se va a enfocar, por supuesto, esta reunión bilateral. También vamos a hablar esta noche sobre lo sucedido el pasado viernes, la muerte del expresidente Luis Echeverría y cómo se movió precisamente, sobre todo en redes sociales, los comentarios muy en contra de su ejercicio como presidente de México y que nos obligó a echarle un vistazo a la historia. En Jalisco se está ya en el proceso de elección del nuevo o la nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Todo está en proceso justo ahí en el Legislativo de Jalisco. Así que vamos a hablar precisamente de este tema con nuestra mesa, nuestros invitados, y saludo con mucho gusto a Augusto Chacón. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Trini? Buenas noches a todas, a todos. Qué privilegio estar en esta mesa. Gracias. Iván Arrazola. Hola, buenas noches, Trini. Buenas noches a todos. Gracias, Guillermo Velasco. Pues un placer estar en esta mesa como cada lunes, Periodismo en Plural. Y bueno, seguramente será un diálogo muy interesante porque hay temas muy interesantes. Buenas noches a todos. Así es, Gabriel Ibarra. Encantado de estar aquí. Bueno, y si comenzamos precisamente contigo, Gabriel, y es que pues ya hasta allá, pero no comienza todo sino hasta mañana, con una reunión con la vicepresidenta para comenzar, y posteriormente se reunirá el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Joe Biden. Temas muy delicados que creo que en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador todavía se pueden ver como pendientes. Bueno, se decía que el gran tema sería migración, ¿no? Pero hay otros temas tan importantes que no sé si los vayan a tratar, como es el tema del narcotráfico, como es el tema de la recesión económica y como es el tema tráfico de armas, ¿no? Son los 4 grandes temas. Obviamente que el tema migratorio es en este momento el más urgente, el más caliente, considerando pues la gran problemática que se vive en Estados Unidos, las presiones que tiene el presidente Biden. Lo están acusando de que es demasiado tolerante, a diferencia de Donald Trump. Y por otro lado, México también vive esa problemática. Lo estamos viendo aquí en Guadalajara. Vemos mucho centroamericano en las calles, incluso donde está la vía del tren, vemos las casas enrejadas, prácticamente llenas de alambrado. Entonces es un problema pues que lo viven los 2 países. ¿Cómo lo van a abordar? ¿Qué propuesta tendrán? Obviamente que se tienen que atacar las causas de este gran problema social que estamos sufriendo, que estamos viviendo. Y lo interesante será, pues, qué políticas, qué programas podrían anunciarse para enfrentar esa problemática de origen por la migración, pues, que se vive particularmente de los países centroamericanos, que hay una problemática muy aguda en temas, pues, de pobreza, de desigualdad y de violencia. Entonces, ese creo que será el gran tema que van a abordar en primer término. Y se llega también en una situación de alguna manera de frialdad por lo que sucedió recientemente por la Cumbre de las Américas, en la cual pues hubo un desaire del presidente López Obrador con el argumento de que no habían sido invitados algunos jefes de Estado cuestionados de que son dictaduras las que viven en sus países. Y bueno, pues habrá que ver pues cómo estos temas son abordados y qué sale de esta reunión, que creo que es necesaria, porque pues habrá que ver pues estos 2 países, los 2 grandes países, principalmente Estados Unidos y México, qué van a hacer en estos temas pues que son comunes
y que a todos nos afectan. Dicen que esta parte de la cumbre no haber ido y, por ejemplo, este rechazo a que las empresas en el área energética no se desarrollen como venían haciéndolo, son como los maltratos que ha sentido Estados Unidos por parte del gobierno de México, de López Obrador. ¿Serán maltratados así el gobierno y los empresarios de Estados Unidos? ¿Se sentirán así, Guillermo? Yo creo que hay incertidumbre. Con esto que refiere Gabriel, y que parece que es muy cierto, la cumbre, la ausencia del presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas, pero además el solicitar que no fueran otros en solidaridad con estos dictadores, hay que decirlo. Pero está el tema, efectivamente, de la reforma eléctrica, la cual impulsó el presidente López Obrador, afectando intereses de empresas norteamericanas importantes y que finalmente no prosperó ante una maniobra del bloque opositor. Pero está también el tema de Assange. Justamente en un momento en donde hay la pretensión de extraditarlo y encerrarlo por dar a conocer información, dicen algunos periodística, que es motivo de todo otro debate, efectivamente el presidente, que lo que sabe es darle giros a la información, plantea el tema de hacer una campaña para quitar la Estatua de la Libertad en virtud de que ya no significaría nada en la Unión Americana. En fin, entonces, primer asunto, el presidente ya en un contexto, ojo, en lo mediático, en lo político mediático, pues efectivamente crispado. Pero una cosa son las narrativas de cada mandatario al interior de sus países y un asunto muy distinto, creo yo, Trini, es la relación bilateral de a de veras. Es decir, los temas que posiblemente no vamos a conocer o no vamos a conocer al menos con suficiente amplitud. Porque evidentemente, como también lo refiere Gabriel, el tema oficial es la migración. Y efectivamente es un gran problema, es una bomba de tiempo que además le está significando a Biden un problema muy serio cuando se acercan en noviembre las elecciones en Estados Unidos. Ese tema en donde efectivamente algunos juzgan una mano suave en este tema o no la contundencia, podría significar el no quedarse con ambas cámaras, con mayoría demócrata, y cara a la reelección en el 2024, pues efectivamente entrar en una ruta bastante complicada. Entonces hay que entender que este tipo de eventos significan tanto para López Obrador como para Biden también hablar a sus propios públicos internos, más allá de lo que se va a discutir en la relación bilateral, donde sí es cierto, el tema fundamental será el asunto migratorio. Ahora bien, entra también en escena Trump, que me parece interesante. Qué porque barbaridad. aquí, a ver, lo que quiero decir es, cada quien capitaliza un encuentro de esta naturaleza para algo. Trump dice, sí, mi amigo López Obrador, es un socialista, pero a final de cuentas vuelve a traer sobre la mesa que le significó una gran ayuda para mandar un ejército de guardias a efecto de poner una frontera justamente para evitar el paso migratorio a Estados Unidos. De tal manera que también él exhibe que efectivamente Trump en su día condicionó el ingreso o los aranceles a que se constituyera el verdadero muro del que habló Trump en su día, que era el tema de contener en la frontera de México, en la frontera con Centroamérica. Ahora, esto es un asunto son intereses económicos, también hay que decirlo. Una cosa es la narrativa, una cosa es lo que van a declarar, una cosa va a ser el apretón de manos, la foto. A ver, Marcelo Ebrard juega un rol muy relevante en esta gira, como siempre. Ha sido el verdadero artífice de saber operar estas cosas. Y mientras está por allá, otros están aquí operando su precandidatura presidencial. Pero es que esto lo ha proyectado muchísimo. Eso también le sirve mucho al canciller Marcelo Ebrard. Pero a final de cuentas, y con eso termino, hay intereses económicos para México y para Estados Unidos de mutua dependencia. Somos el mercado más grande al que le vende Estados Unidos. Por lo tanto, aunque hoy se envuelva en el nacionalismo revolucionario López Obrador, la realidad de las cosas es que depende de Estados Unidos, de muchos intereses, así que a final de cuentas es un López Obrador que, bien lo decía Trump, se va a alinear a muchos intereses de los norteamericanos. El propio Marcelo, en su intento de candidatura, podría ser el candidato en tanto cuanto también representa intereses muy importantes para los estadounidenses, para las empresas particularmente. Pero bueno, no deja de ser llamativo porque es el primer cara a cara con Biden, por así decirlo. Hubo la cumbre donde estuvo también el primer ministro de Canadá, pero es la primera reunión presencial en una reunión bilateral entre ambos jefes de Estado. Ya hubo en su día con Trump, donde ahí sí hubo abrazos, y no balazos, sino abrazos, besos, apapachos, cubrebocas. O sea, cambió radicalmente la manera en que se conduce López Obrador. Y mañana seguramente veremos un presidente moderado. Hay que decir que una cosa es su discurso aquí de los conservadores y los yanquis y demás, y otra cosa será, ya lo verán mañana,
el discurso moderado con sus socios comerciales en Estados Unidos. Lo que sí quisiera aclarar, ¿es cierto que ha sido más suave el tratamiento con la migración? Según las cifras, digo, quien tenga más los datos, han deportado a mucha gente, han evitado que pasen, que sigan su curso por México y que lleguen a Estados Unidos. Y en México se ha detenido a una gran cantidad de personas. O sea, no es que sea más suave el trato para la migración ahora que con Donald Trump, ¿o sí? No. De hecho, es tradicional que los demócratas sean más duros con la migración que los republicanos. Lo que sucedió con Trump y la migración es que ambos, el presidente López Obrador y Trump, aprovecharon la coyuntura. Había menos presión de los mexicanos tratando de migrar y casi toda la presión era Centroamérica, Cuba, una parte de africanos, incluso sudamericanos, que empujaban desde la frontera sur, y el presidente de la República, contra lo que había sido nuestra tradición, apuesta por la Guardia Nacional para contener esa migración en el sur y también en el norte. Y recordemos que se firmó aquel decreto que ya dejó de tener vigencia, de regresar a los peticionarios de asilo a México, y el presidente de la República dijo sí. Mientras les dicen que sí o que no en Estados Unidos, que se queden en México. Y esa fue la parte que a Donald Trump lo tuvo muy contento. Lo que ha cambiado es, primero, una crisis económica como no hubo en ese tiempo. Estados Unidos tiene una inflación superior a la que tiene México, y mexicanos ya también presionando en una migración hacia el norte, como no había sucedido. Siempre hemos migrado, nunca ha cesado el flujo, de repente sube, de repente baja, pero ahorita estamos en una de las partes altas. Y la apuesta es ver qué hace el presidente López Obrador, porque si bien está todo esto en juego, la migración es el tema, pero con una carga dosis electoral. El presidente Biden está con la aceptación más baja que ha tenido un presidente de Estados Unidos en la historia. Nunca un presidente había sido tan mal visto, y tiene, como ya nos recordaba Guillermo, unas elecciones en unos meses. En noviembre tendrá elecciones y puede perder las mayorías en las dos casas, en el Senado y en los diputados. Y es lo que se está jugando. Así que por un lado sí, están los desplantes que ha tenido el presidente, que ha sabido jugar sus cartas políticas internacionales, se las ha jugado porque sabe que de la otra parte tiene alguien que debe mesurar su discurso, porque en la migración puede ganar cierto voto de los republicanos, pero perder cierto voto latino o de influencia latina que está ahí. Así que me parece es el encuentro de dos debilidades en medio de una crisis económica mundial muy acentuada, en donde ambos países, ambos pueblos de ambos países, no necesitamos por sentido comercial, pero al mismo tiempo tenemos la migración, tenemos los problemas de seguridad, que están mezclados, ya lo decía Gabriel, con el tráfico de armas, con el paso constante de drogas del sur al norte. Todo eso está en juego, pero no les va a dar tiempo, me parece, en este 1 a 1 que van a tener para resolver todo, y creo, insisto, que el tono va a estar en mucho marcado por la necesidad que tiene Biden de tener una mejor posición ante sus electores. Y recordemos que ofreció el presidente López Obrador que nos iba a dar una sorpresa respecto a la propuesta que iba a hacer en migración. Dijo la semana pasada algo que no se había visto, ya verán. Así que no descartemos que haga una propuesta. A lo mejor quiere llevar Sembrando Vidas y desmontar los cerezos de Washington y poner otros árboles frutales. Frutales, ¿no? Iván, ¿qué nos puede traer de beneficio esta reunión a las y los mexicanos? Pues coincido con Augusto. Realmente es una visión un tanto pesimista de lo que podría pasar. Un dato: 1.4 millones de personas ha detenido la Guardia en Estados Unidos. De ese 1.4 millones, 37% son mexicanos. Vimos hace unas semanas los lamentables hechos en Texas, donde fueron más de 51 personas que fallecieron. De esos, 26 eran mexicanos. Algo está ocurriendo en México, y es que ahora se ha invertido. Ya no son centroamericanos los que intentan pasar a Estados Unidos, ahora son mexicanos en su mayoría. Esto evidentemente también refleja el fracaso de las políticas sociales del presidente López Obrador, y que un tema que tendría que ser central respecto a la migración, lo único que está haciendo pues es meter un poco de presión. Biden había prometido que se iban a legalizar alrededor de 11 millones de indocumentados. Eso difícilmente va a ocurrir, va a pasar.
López Obrador apuesta por algo así como 300,000 visados de trabajo, cuando mucho le darán alrededor de 25,000, 30,000. Entonces es difícil esperar o ver una sorpresa, además en un entorno electoral en el cual pues Biden está atado de manos, no tiene posibilidades de llevar ante el Congreso una apuesta más clara para ayudar a los indocumentados. Entonces me parece que los grandes temas, si algo puede salir de esto, pues es un pequeño acuerdo migratorio, tal vez alguna cuestión relacionada con detener el flujo migratorio, pero fuera de eso, ni siquiera en el tema energético, que no terminan de ponerse de acuerdo los dos países, se puede esperar que pueda haber algo positivo de esta reunión. Mencionan las visas de trabajo y a Estados Unidos le hace falta mano de obra ahora, ¿no? Justo está en una situación... Mano de obra barata. Barata, exactamente. La de los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Que esa de eso se distingue, ¿no? Pero ¿será ese el medio por el cual vaya a haber lo mejor alguna... esa es la noticia que va a ¿Que nos traer, tiene? ¿no? Son 300,000 visas temporales, que México lo ha hecho desde hace muchos años, pero la verdad es que ha sido muy limitado el número de visas, empleos de temporales permisos que han logrado. Si fueran 300,000, pues sería extraordinario. Simple y sencillamente, ¿cuántos empleos se generan o se han generado en este sexenio? ¿Cuántos están proyectados para este año? ¿Cuántos fueron el pasado año? Entonces, si se lograra 300,000, pues sería una cantidad muy importante, ¿no? Es más, aunque no se logre, por lo que decía Augusto, de la crisis económica, la sola exigencia por parte del presidente López Obrador de un planteamiento así, en número de visas temporales, significaría, desde el punto de vista político, un hitazo, como sería el tema de plantar árboles frutales, claro, o como sería sin duda alguna el decir, vamos siendo el modelo para desarrollar a los países de Centroamérica, que ha sido la apuesta del presidente López Obrador, decir, que tiene parte de razón en esto, hay que decirlo, vamos a las raíces de la problemática a efecto de que nuestros países no expulsen a las personas a la Unión Americana. Para irnos a la pausa, Iván. Mira, en realidad me parece que si hay un tema sobre el cual el presidente podría poner el mayor énfasis es en el tema migratorio, conseguir algo para los mexicanos que ya se encuentran allá, pero fuera de eso no veo como otro tema donde realmente pudiera haber un impacto profundo, además de las diferencias ahí en comunicación, esto de vamos a quitar la Estatua de la Libertad, que fue, bueno... Lo anecdótico, ¿no? Que es parte de la narrativa, Es parte del ¿no? show, la narrativa. Ahora, lo que están exigiendo algunos políticos republicanos, de que le exija a Biden de que respete la democracia, la violencia en México. Hay que ver también la lucha interna en Estados Unidos. Insisto, eso va a ser muy interesante el día de mañana. Y un tema de ese encuentro que no hemos mencionado es el punto número 1 en la agenda política de Biden, que ahorita lo tiene rezagado por la crisis económica, que es el cambio climático. El cambio climático es el gran tema de esta administración de Estados Unidos. Sabemos que el presidente de la República No le da igual. congenia con el asunto, pero yo dudo mucho que Biden lo vaya a poner en la mesa como un objeto de cambio. Que en ¿La este pausa? momento lo veo complicado. Por respeto al presidente no voy a Lo hablar de veo ese tema porque complicado. no lo entiendo. Vamos a hacer una La- pequeña la pausa agenda y climática. regresamos para hablar del presidente Luis Echeverría, si nos permite. Sí, vamos a la pausa y regresamos.